Buenos días, bienvenidos al aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Les saluda Mayvi Rondón y en nombre de todo el equipo del Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de la mañana de hoy organizada por CENLAE para el aula virtual de Derecho Latinoamericano. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal en YouTube y utilizando la aplicación Zoom Meeting como aula virtual. En la mañana de hoy contaremos con la conferencia a cargo del profesor invitado Luis Alfonso Herrera Orellana, con la conferencia titulada Una aproximación al derecho hispánico. En este tema, el profesor Herrera Orellana planteará de inicio como problema actual de los países hispanoamericanos el radical desconocimiento que impera en ellos respecto del derecho producido en el mundo hispánico desde inicios de la Edad Media durante el período virreinal o monárquico, hasta el triunfo de las independencias en el siglo XIX, y su marcada tendencia a importar o imitar con negativos resultados instituciones y prácticas jurídicas ajenas a lo que es su propia tradición jurídica. A partir de lo anterior, identificará contenidos relevantes de ese derecho hispánico en un inicio repudiado y posteriormente olvidado, y argumentará a favor de la actualidad y aplicabilidad de esos contenidos para finalmente plantear su rescate y adaptación progresiva a las problemáticas actuales con mejoras e integración de los ordenamientos jurídicos de los países de habla española. El profesor Luis Alfonso Herrera Orellana es licenciado en Filosofía y abogado summa cum laude de la Universidad Central de Venezuela, abogado summa cum laude, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Andrés Bello y magíster en Derecho Público por la Universidad de los Andes de Chile. Candidato a doctor en esta última casa de estudios en su programa de doctorado en Derecho. Es actualmente profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en las Universidades Autónomas de Chile y Finis Terrae de Chile también. Es autor de diferentes ensayos y artículos académicos, algunos dedicados al estudio de la tradición hispánica, sus instituciones jurídicas y sus aportes al liberalismo. Antes de dar el derecho de palabra a nuestro profesor invitado, indicaremos las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero, por favor, agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados o apagados y olviden o no eviten activar la opción compartir pantalla para quienes se encuentran viendo la transmisión desde Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes se encuentran en Zoom y a través de la sección comentarios para quienes verán la transmisión en el canal YouTube. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y no olviden, por favor, colocar el país donde se encuentra. Descrita esta dinámica, le damos la más cordial bienvenida a nuestro profesor invitado, Luis Alfonso Herrera Orellana, al aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Bienvenido, profesor. Muy buenos días, Mayvi. Encantado de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias al CENLAE por la invitación. También al profesor Antonio Silva Aranguren, con quien he estado conversando sobre esta temática en los últimos tiempos y conoce pues bien de mi interés y mi inquietud por los planteamientos que hoy vamos a compartir con ustedes, ¿no? Por supuesto, también muy agradecido con quienes hoy han encontrado un tiempo para conectarse y estar en vivo acá con nosotros en esta conversación. Y por último, a quienes en los días por venir tengan la amabilidad de escucharnos un poco y reflexionar, ojalá, sobre lo que acá vamos a plantear. Yo voy, si me lo permiten, a compartir una muy breve presentación que me va a servir para ir avanzando en las ideas que quiero exponer. Se ve allí la lámina. Sí, se ve perfecto, profesor. Buenísimo. Bien, para entrar en materia, aprovechar al máximo el tiempo y así dar oportunidad a que si hay preguntas o consultas, entonces podamos intercambiar un poco al término de esta intervención inicial mía. Bien, ya Mayvi ha adelantado en la síntesis de la exposición un poco de qué van los puntos a los que me quiero referir en esta aproximación al derecho hispánico, ¿no? Y le coloqué una aproximación porque seguramente hay más de una forma de revisitar este pasado que es común a todos los países de habla española, incluyendo, por supuesto, España misma, pero la que aquí yo voy a plantear tiene que ver con una inquietud, tanto desde el punto de vista investigativo, epistemológico,
como desde el punto de vista de nuestro presente y de nuestro futuro, ¿verdad? Como países que integramos una comunidad cultural y que de alguna manera cada día pareciera nos olvidamos más de eso que nos une, que nos hace formar parte de esa común, digamos, conjunto de tradiciones, y más bien como que nos va disgregando y separando, ¿no? Entonces parte de una preocupación existencial, podría decirse así, sobre lo que podríamos ser y estamos cada vez alejándonos más, a mi entender, de llegar a ser. Entonces, parto esta explicación o esta exposición, más bien este conjunto de inquietudes, intentando precisar de entrada a qué nos referimos, a qué me voy a referir yo cuando hable de derecho hispánico y por qué nos interesa su estudio. Entonces, por tal expresión, podemos entender, como planteo acá, la diversidad, no el conjunto, sino más bien la diversidad, la pluralidad de fuentes, instituciones y doctrinas jurídicas comunes y especiales que rigieron, se produjeron y utilizaron con desigual grado de eficacia para disciplinar las relaciones jurídicas, tanto las privadas como las públicas, en los pueblos y reinos hispánicos, que en un primer momento histórico son identificables por su ubicación territorial y posteriormente por su unidad teológica lingüística, podría decirse unidad en valores desde el punto de vista de una fe común, pero también y fundamentalmente por su lengua vehicular, que pasa en algún momento a ser de forma genérica, por supuesto, junto al latín, como era común en buena parte de este periodo histórico, el castellano. Y ese derecho hispánico lo voy a circunscribir desde el punto de vista del periodo, digamos, en donde se va a gestar, donde se va a manifestar y aplicar, como indico allí, con desigual grado de eficacia, entre el establecimiento del reino visigodo de Toledo y el desmembramiento de la monarquía hispánica en el siglo XIX, es decir, con la llegada de las independencias de lo que luego van a ser las repúblicas hispanoamericanas. Entonces, tomando en cuenta que a esto es lo que me refiero cuando hablo de derecho hispánico, o me voy a referir, la pregunta siguiente es, ¿por qué me interesa o nos debería o podría interesar estudiar este conjunto, esta diversidad más bien de fuentes, instituciones y doctrinas jurídicas? Bueno, básicamente porque en ellas vamos a encontrar seguramente respuestas, comprensión, entendimiento de problemáticas que todavía hoy seguimos sin resolver, desde México hasta la Argentina, pasando por todos los países que tenemos esta lengua en común, el español, como hoy día se le denomina, e incluso la propia España, una suerte de problemáticas políticas, muchas de ellas, pero sin duda inmediatamente también jurídicas, y que justamente porque hubo una ruptura, a lo que a continuación me voy a referir, una suerte de negación, de corte radical, más por supuesto pronunciada en los países americanos, de hispanoamericanos, que en la España, pero en España también sorprendentemente con un grado bastante intenso, ¿no? Ese corte, esa ruptura, debido a ese distanciamiento, como decía en un inicio, una suerte de repudio incluso, y luego más bien el olvido, ¿verdad? El desinterés, simplemente el desconocer que eso ocurrió, sencillamente nos deja en una suerte de limbo, ¿verdad? Que si avanzamos a la siguiente lámina, entonces nos permite comprender por qué, en lugar, ¿verdad?, del derecho hispánico, lo que fue durante ese periodo el derecho en sentido amplio, cómo se caracterizó, qué tipo de fuentes se utilizaban, qué tipo de problemáticas y de qué manera abordó esas problemáticas, eran su objeto. Bueno, nos hemos dedicado en estos países de habla española a estudiar, en el mejor de los casos, otras ideas, otras fuentes, otras tradiciones, y cuando por equivocación, por algún motivo, aludimos a lo que puede ser parte de ese derecho hispánico, entonces, como veremos, no precisamente se lo hace de una manera objetiva, de una manera balanceada, amplia, sino más bien como circunscrita a lo que en términos de narrativas independentistas es necesario o conveniente, es decir, a los aspectos que hoy podríamos calificar como menos ventajosos, negativos, o claramente anacrónicos, ¿verdad? Incluso en ese contexto histórico en algún punto, de ese derecho hispano. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me refiero a que en el periodo previo a las independencias, ya estamos hablando del siglo XVIII,
o por supuesto fundamentalmente en el XIX, se da una suerte de, primero en España, y eso por supuesto se traslada también a estos territorios, de negación de sí mismo, ¿no? De esa tradición previa que da lugar no solamente a ordenamientos jurídicos diversos, pero al mismo tiempo comunes entre sí, propiamente en la península, sino también a eso que en estos territorios se llegó a denominar derecho indiano. Es decir, comienza un proceso de repudio, de duda, de distanciamiento y de adhesión, ¿verdad? En general podría decirse a crítica, desde el complejo, desde la subordinación cultural, como hoy día se le denomina, de instituciones, tradiciones, ideas tomadas, ¿verdad?, de otras culturas dentro de Occidente, podría decirse fundamentalmente de la francesa. Y eso es lo que, de alguna manera, tanto en el periodo de las independencias como sorprendentemente, ya ha pasado bastante tiempo desde entonces, es decir, siglo XX y lo que va del XXI, lo que fundamentalmente podría decirse en el área del derecho público y derecho privado se estudia en muchos de nuestros países como fuentes primarias para el entendimiento del origen de muchas de las instituciones que hoy en día nos rodean, son en la primera parte de esta lámina, esos eventos y por supuesto lo que de ellos derivaron. La Revolución Gloriosa de 1688, la independencia de las colonias británicas de 1776, la Revolución Francesa de 1789, las grandes codificaciones modernas que operan en Francia y de alguna manera siempre como una suerte de nostalgia, de admiración y de caramba, ¿por qué nosotros no tenemos algo similar respecto del sistema del precedente, del common law, o en definitiva de ese rol que tendrían los jueces, ¿verdad?, la magistratura, en lo que es la producción, actualización, en definitiva, adaptación del derecho a problemas concretos. Por supuesto, no digo que el estudio, el conocimiento de todos esos eventos y las tradiciones o instituciones jurídicas que deriven esté mal o sea innecesario. Todo lo contrario, es positivo, es necesario y es beneficioso. A lo que me refiero es que sorprende que se estudie todo eso, pero a lo que me voy a referir un poco más adelante, no solamente no se estudie, sino que no se conozca. Sencillamente no existió. En lo mejor de los casos, como comentaba, lo que para algunos, poquitos, existió y de pronto en un sentido amplificado por estudios de bachillerato, de educación media en muchos de nuestros países, fue lo oprobio. Fue lo que más bien exacerba, distorsiona y en algunos casos falsea la llamada leyenda negra española. Es decir, el régimen de las encomiendas, el sistema de la mita, todo lo que implicó la institución del patronato o esa vinculación entre la Iglesia Católica y los estados, ¿verdad?, nación fundados, este modelo de castas o esta situación, digamos, que no estaba exactamente del todo reconocida jurídicamente, pero que entraba en tensión con parte de los contenidos que ahora voy a comentar, generando allí dificultades, ¿verdad?, o discriminaciones abiertamente desde el punto de vista de la movilidad social, y algo que sobre todo desde el liberalismo económico, político, se destaca mucho de este periodo, digamos, o de esta tradición jurídica hispánica, que es el mercantilismo estatal, la existencia de monopolios, la existencia de controles. Esto sobre todo siglo XVIII y por supuesto ya iniciado el siglo XIX. Eso en el mejor de los casos es lo que se dice, un poco para entonces justificar, bueno, es que prácticamente nada tenemos que buscar en esos antecedentes, en ese oprobioso periodo colonial de 3 siglos, como también se le refiere, dándole a esa palabra además un sentido que es impropio desde el punto de vista de los hechos, en el caso, digamos, de lo que fue la conquista española o hispánica, porque no se corresponde con lo que fue la experiencia, digamos, de conquista y colonización, allí sí, tanto del Imperio Británico en el norte de América, como de varias potencias o países europeos en lo que fue, por ejemplo, el continente africano. Es decir, son realidades completamente distintas y como bien el profesor Garrido Rovira lo explica pues, en varios de sus textos dedicados a este tema del derecho indiano, del derecho hispánico, para nada, ¿verdad? Se puede utilizar en ese sentido, salvo ya hacia el final, durante la dinastía de los Borbones, cuando hay un cambio justamente por la adopción de estructuras e instituciones propias de la tradición francesa y más bien que hasta ese momento habían sido ajenas o extrañas a la Hispania. ¿Qué cosas
contenidos, instituciones, fuentes, ¿verdad? Son a las que me refiero que, bueno, brillan por su ausencia en nuestros textos de formación, en nuestras investigaciones normalmente, aunque debo decir acá paréntesis, es sorprendente la cantidad de revistas, institutos de investigación, encuentros internacionales que se hacen sobre estas materias, pero sencillamente es para iniciados. Probablemente para el gran público me refiero profesores universitarios de derecho, estudiantes de derecho, investigadores, juristas prácticos, operadores jurídicos, me refiero a las instituciones, y por supuesto las autoridades políticas. Bueno, es como un mundo que no existe, ¿no? Y allí lamentablemente se desaprovechan, bueno, montones de publicaciones, investigaciones, fuentes primarias, ¿verdad?, que tratan sobre estos temas que ahora voy a referir muy brevemente por razones de tiempo. Aquí a la pregunta, ¿qué fuentes, instituciones y doctrinas del derecho hispánico, a modo de ejemplo, no estudiamos y qué consecuencias tiene dicha omisión? Bueno, en primer lugar, no tenemos muy presente o para nada presente que durante ese periodo, es decir, en especial cuando se produce la conquista o comienza la conquista, y la pregunta que surge es, bueno, ¿qué hacemos con estos seres que habitan estos territorios a los que llegamos? Es que se plantea ahí una discusión sobre la dignidad de la persona y sobre si el derecho debe tratar o no de manera igual a cualquier individuo que se reconozca como ser humano. Y ahí hay un punto cardinal desde la perspectiva de ese principio que desde el siglo XX pues, está en declaraciones y tratados internacionales, que es la igual dignidad de las personas ante la ley, ¿verdad? Únicamente por el hecho de ser personas. Desde el punto de vista de la organización territorial, no hay el mismo reconocimiento que, por ejemplo, se brinda a partir de textos como el Federalista y lo que luego fue la adopción de ese esquema federal en el caso de los Estados Unidos, a lo que fue la organización territorial de la monarquía hispánica, tomando en cuenta que no solamente tenía territorios, ¿verdad?, en América, sino también en Asia, ¿verdad? Porque fue un imperio en algún punto de su desarrollo, esta monarquía. Bueno, podría decirse que es una organización que tenía muy en cuenta autonomías, ¿verdad? Por distintas razones, pero siempre con una perspectiva de, podría decirse también, esa necesaria relación subsidiaria entre las autoridades mayores, ¿verdad? Y lo que luego en algún momento se va a denominar los grupos intermedios de la sociedad. Algunos privados, otros estatales, pero que en todo caso conocen mejor y estar en mejor posición de poder atender el bien común en esas comunidades o a ese nivel de existencia, que quienes están en una metrópolis, quienes están más retirados de los lugares en donde las problemáticas se plantean. Entonces, esta organización territorial no es producto de una invención abstracta, racionalista, sino es producto de la observación de la realidad. En tercer lugar, el tratamiento jurídico, y no estoy hablando acá de perfección en términos de eficacia, sino estoy diciendo es en cuál es la aproximación y cuál es la postura oficial que se toma jurídicamente respecto de ellos, más bien incorporarlos, más bien promover el mestizaje, más bien promover el encuentro, ¿verdad?, entre las diversas culturas, cosa que no necesariamente estuvo presente en otras conquistas y en otros procesos de expansión monárquica de Europa en América o en otros continentes. El casuismo jurídico. Hoy en día discutimos mucho sobre el activismo judicial y sobre cómo los jueces a veces distorsionan, ¿verdad?, tratando de resolver adecuadamente las controversias, su rol. Bueno, ahí hay una experiencia interesantísima, tanto en el derecho que se practicaba antes de la conquista como el derecho que va a surgir especialmente en el periodo indiano en estos territorios, porque los operadores jurídicos, es decir, las autoridades responsables de resolver controversias, como bien se ha documentado en investigaciones como la del profesor Víctor Tau en Argentina, estaban justamente en esa dinámica entre sistema y casuismo, para adaptar, no solamente con base en el derecho positivo, sino con base en esa tradición que se remonta al derecho romano, de principios, de parámetros o de, digamos, criterios universales que podríamos denominar ley natural, podríamos denominar de alguna otra manera, pero que en definitiva alimentaban la capacidad de resolver adecuadamente, es decir, ajustándose a los hechos, una cantidad de problemáticas además desconocidas para los europeos. Avanzo un poco más rápido. La presencia de raíces clásicas y teológicas, esto es, no derivadas de la voluntad de poder, es decir, no estatistas, no voluntaristas, sino más bien derivadas de la observación, de la realidad.
y muy preocupadas por la realización del bien común, es decir, por la convivencia, no únicamente por la lucha de todos contra todos y cómo nos protegemos del mal mayor, que es el poder político, sino viendo cómo más bien se pueden alinear en torno a esa búsqueda de resultados beneficiosos para todos. La importancia que se le daba a los que podríamos llamar precedentes, criterios judiciales, digamos, de los órganos que tenían competencia jurisdiccional, y la doctrina, algo que en algún momento terminó siendo una fuente auxiliar, secundaria, y aquí diría que especialmente, por ejemplo, el aporte de los llamados escolásticos españoles, a los que ya me voy a referir también un poquito más adelante, es un ejemplo, ¿no?, de lo que me refiero, de la importancia de la doctrina, de las obras jurídicas que se van desarrollando en este largo periodo, al menos hasta el siglo XVII, para la toma de decisiones políticas y, por supuesto, jurídicas propiamente tal. La existencia de experiencias de control jurídico de las decisiones administrativas. Yo crecí pues con la creencia, porque al final fue una creencia, de que el control jurídico de la administración comenzó con el derecho administrativo que surge después de la Revolución Francesa, y resulta que en este derecho hispánico ya habían antecedentes de control jurídico. Luego se podrá, por supuesto, debatir en qué medida eran eficaces o no, pero la idea estuvo instalada y el mecanismo para cumplirlo lo estaba. Críticas a los controles económicos y a la manipulación monetaria, es decir, a pervertir, ¿verdad?, los metales, las monedas. Lo vinculo con la defensa de la propiedad privada y la libertad contractual. Aquí tienen un papel destacadísimo estos personajes que ya mencioné, los escolásticos, los teólogos de distintas universidades de España o del Reino de España, que principalmente se les ha denominado en algunos casos la Escuela de Salamanca. Estoy hablando de Juan de Mariana, de Francisco de Vitoria, Tomás de Mercado, Luis de Molina, Martín de Azpilicueta, entre otros, que increíblemente entre el siglo XVI y XVII generaron una cantidad de propuestas, de reflexiones, dramáticamente no todas ellas tenidas en cuenta por las autoridades políticas del Reino de España, pero que sí tuvieron luego mucha influencia en los Países Bajos, en las Islas Británicas e incluso en algunos de los padres fundadores de los Estados Unidos. Bueno, ahí hay aportes increíbles, importantísimos y que conservan en gran medida su vigencia. Por último, me refiero muy rápido a la existencia en el derecho indiano de mecanismos para reparar los daños generados por mal funcionamiento de la administración pública, otra creencia que desapareció, por lo menos en mi caso, de que solamente después de la Revolución Francesa es que esto comenzó a ser una realidad por el derecho administrativo que deriva de ese proceso. Ya en el ámbito indiano esto se reconocía, y la existencia, que tampoco tenía ninguna idea de que esto había sido así, no solo de un régimen de tributación que no era propiamente extractivo, como muchas veces se caricaturiza, al menos es debatible que lo haya sido, entre los territorios, ¿verdad?, de esta parte de la corona española, me refiero a los americanos, un sistema de solidaridad interterritorial para cooperar entre sí frente a contingencias, frente a situaciones, digamos, más bien de desmejora de algunos territorios frente a otros, y en vísperas ya de lo que inminentemente terminaron siendo los procesos de independencia, bueno, la propuesta de una comunidad de reinos hispánicos, o de, digamos, comunidades autónomas dentro de un marco mayor, mundial, ¿verdad?, o internacional, de países de habla española. Muy similar a lo que, bueno, de algún modo es todavía hoy día la llamada Commonwealth, en el caso de países de habla inglesa. Es decir, cómo avanzar en un proceso en el cual se reconocieran estas autonomías políticas de gobierno, de legislación, pero sin llegar al desmembramiento, ¿no?, a la destrucción, ¿verdad?, de esa unidad política. Y además, como ya sabemos, no solamente es que nos fragmentamos en 20 naciones, sino que además nos empezamos a pelear increíblemente entre nosotros prácticamente hasta el día de ayer, ¿no? Para ir finalizando, ¿por qué resulta, a mi entender, para los países hispanohablantes inicialmente, necesario y útil estudiar el derecho hispánico si de avanzar en una visión jurídica común de integración institucional se trata? Aquí hemos tenido oportunidad, también a través de Universita Fundación, de escuchar, por ejemplo, a la profesora Mayvi, también a los profesores José Ignacio Hernández y profesor Jaime Rodríguez Arana, hablando sobre una visión latinoamericana del derecho, sobre una perspectiva o enfoque iberoamericano del derecho, que por supuesto son iniciativas, a mi entender, muy valiosas, muy oportunas,
sobre cómo fortalecernos, ¿verdad? En el ámbito de ciertas comunidades, bueno, que coexisten geográficamente, culturalmente, pero que no han encontrado todavía la forma de avanzar, digamos, en ese proceso de fortalecimiento institucional, de inclusión y de calidad de vida para sus habitantes. Bueno, pienso que esto resulta importante, necesario, útil, en primer lugar, para crecer en escala, fortalecerse en lo interno y en lo regional antes de asociarnos e intercambiar. Y por eso hago mucho énfasis en lo hispánico, no porque considere que, por supuesto, la vinculación, eventual integración, alianzas con, por ejemplo, países como Brasil, Portugal, es decir, el ámbito lusoparlante, portugués, u otras lenguas, comunidades dentro de las Américas, no sea necesario y pertinente. Pero tenemos aspectos más, digamos, podría decirse en términos económicos, ventajas comparativas, si es que, primero, entre los que tenemos no solo un pasado común, sino hoy en día urgencias, problemáticas comunes desde el punto de vista, por ejemplo, de la defensa de la democracia, de la defensa de los mercados, de la defensa de la libertad en sentido amplio, bueno, encontrarnos, fortalecernos a partir del aprendizaje que ese pasado que hoy día desconocemos en la mayoría de los casos, ¿verdad?, nos pueda generar, porque si seguimos atomizados, siempre los que ya están más unidos, de hecho uno podría decir que el mundo portugués, digamos, de habla portuguesa, tiene una unidad y tiene un impacto, tiene una trascendencia mucho mayor que el que nosotros podemos tener hoy en día a nivel global. Bueno, eso va a dar, como el profesor Carlos Leáñez lo insiste mucho en charlas dedicadas a este mismo tema de la hispanidad, nos va a dar una escala, una capacidad de negociación, de fortaleza interna, de equilibrios internos importante. ¿Verdad? Que en primer lugar, pienso que conocer ese pasado es indispensable para encontrar en él lo que hay de común todavía entre nosotros y poder ajustar progresivamente instituciones, regímenes jurídicos a las soluciones que en ese momento histórico se plantearon e incluso en algunos casos se ejecutaron, pero que por ese repudio posiblemente entendible en términos históricos de las independencias, pero que hoy en día resulta absolutamente injustificado, ¿verdad?, se dejó de lado. En segundo lugar, para avanzar a esa visión común e integración, no solo desde una perspectiva académica, que por supuesto es muy importante, teniendo ahí en el centro de ella lo que es la metodología del derecho comparado, ¿verdad? Y la contingencia política, estos vaivenes que de pronto vienen gobiernos favorables a esta perspectiva, pero entonces llegan gobiernos nacionalistas, autoritarios, y entonces se desprenden de ella. Es decir, depender del voluntarismo en definitiva en la política, sino a partir de sólidos fundamentos, de la realidad. Insisto en este punto, buena parte de lo que en la lámina anterior mencioné no despertó o derivó, ¿verdad?, de un cálculo abstracto, racionalista, voluntarista, que en gran medida muchas veces es lo que produjo el pensamiento jurídico moderno, ¿no? Abstracciones que luego cuando van a la realidad chocan con ella y terminan siendo ineficaces, sino que esto fue más bien aristotélico, más bien siguiendo esa línea que va de Aristóteles, que pasa por Tomás de Aquino, y llega, por supuesto, a estos escolásticos de los siglos españoles, de los siglos XVI y XVII. La realidad, la observación, y que hoy en día perfectamente, por cierto, iría en línea, a mi entender, con muchas de las verificaciones que desde una perspectiva científica, ¿verdad?, de verificación experimental, podríamos también adoptar. Y en tercer lugar, porque pienso yo, es una vía para evitar el retroceso y la pérdida de los logros que se alcancen en esta materia entre nosotros, ¿verdad? Y por supuesto frente al mundo, porque aquí hay un tema de prestigio también. Es decir, no hay nada de qué avergonzarse de que a nivel mundial Hispanoamérica sea asociada a buena comida, a buena música, a la diversión, a la alegría, a quizás de la mejor literatura, ¿verdad? O entre las mejores fuentes literarias a nivel mundial, pero también tenemos la capacidad de ser reconocidos por nuestras instituciones, porque en su momento histórico esas instituciones fueron líderes a nivel mundial en avance a favor de los derechos de la persona y en avance a favor de la limitación del poder, aunque la caricatura de la leyenda negra y sus exageraciones digan lo contrario. Entonces de lo que se trata es de no volver, ¿verdad?, a debilitar y eventualmente perder proyectos tan interesantes y positivos como fue la Comunidad Andina de Naciones, que fíjense que en gran medida es por el golpe que desde Venezuela se le da a uno de sus, en sus momentos, principales promotores. Y probablemente ese régimen de la Comunidad Andina mucho tuvo que ver o mucho pudo llegar a vincularse con esos contenidos del antiguo derecho hispánico. Una reflexión final de cierre. Pienso que como países seguiremos fracasando
mientras tratemos de ser lo que no somos. No somos franceses, no somos ingleses, no somos estadounidenses, no somos escoceses, no somos alemanes. Ahora en algunos países quieren ser neozelandeses, suecos, finlandeses, daneses. Está bien dialogar, está bien comparar, está bien aprender que ha funcionado, pero imitar, utilizar el copia y pega, tratar, digamos, desde el complejo, desde la vergüenza, desde el repudio de lo que fuimos, porque descendemos o derivamos de ese mestizaje, que fue ese encuentro entre España y los pueblos originarios en estos países. Mientras eso ocurra, seguiremos fracasando porque en la vida personal tampoco le va bien a quien constantemente vive en guerra consigo mismo y niega la persona que fue y los orígenes, ¿verdad?, de los que proviene. Alcanzar lo mejor de nosotros como países de habla española pasa también, a mi entender, por conocer a fondo y valorar de una manera objetiva, amplia, sin querer hacer apologías ni leyendas doradas, pero saliendo de la propaganda que tuvo o tiene su explicación histórica, nuestro pasado hispánico común. Pienso que allí hay claves interesantísimas en estas áreas económicas, sociales, de pueblos originarios, de distribución territorial del poder, de reparación de daños, de limitación, ¿verdad?, en lo que es el ejercicio desde una perspectiva ya así moderna, como es la del Estado de Derecho, que está ausente, ¿verdad?, no solamente de las instituciones, sino de la cultura política y jurídica actualmente de muchos países. Todas las tecnologías son parte, digamos, de estas oportunidades que tenemos, pero si esas tecnologías no se montan sobre sus fundamentos sólidos, difícilmente van a poder dar no solo cambios trascendentes, sino sostenibles en el tiempo en nuestros países. Así que la invitación es entonces a conocer, a interesarse por conocer ese derecho hispánico y, por supuesto, debatir, ¿no?, sobre qué parte de él puede tener vigencia hoy en día. Muchas gracias por la atención y quedo entonces atento a preguntas y comentarios. Muchísimas gracias a usted, profesor, por esta excelente intervención que nos hace repensar todo lo que hemos ya analizado con el derecho hispánico y qué bonita la reflexión que al final nos señala. Les recordamos a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat para quienes están viendo esta transmisión por nuestra aula virtual en Zoom. Lamentablemente hemos tenido fallas con YouTube, pero esta conferencia quedará grabada y la colgaremos en el canal para verla posteriormente. Hay algunas reflexiones y algunas preguntas que han realizado en el chat que vamos a dar inicio a la sección de preguntas. No sin antes recordarles que lo pueden hacer por el chat por escrito y que por favor nos indiquen el país donde se encuentran, de donde nos están escribiendo. La tecnología nos ha obligado a unirnos en la región. ¿Cree usted que es posible llegar a un fortalecimiento sobre el derecho hispánico? Sí, respecto a esta primera pregunta, yo diría que el primer reto que tenemos es justamente eliminar prejuicios, ¿ah? Entender que no se trata de una indagación con visos nacionalistas o de exaltación del pasado, sino no, vamos desprejuiciadamente a indagar, además con fuentes, insisto, muy rigurosas, muy académicamente, científicamente logradas, ¿verdad?, que proliferan en muchos de nuestros países, incluso en Venezuela. Ya nombraba los trabajos del profesor Garrido Rovira, pero también el profesor Tulio Álvarez, por ejemplo, tiene trabajos muy eruditos, muy bien fundamentados sobre estas temáticas. Pienso que efectivamente se puede, pero si hay un entendimiento liberado de perjuicios, de lo que se trata es de conocer, ¿verdad?, para poder de alguna manera evitar. Pongo el ejemplo de lo que ahora está sucediendo en Chile, que es el país en donde resido actualmente, para evitar que en el contexto, por ejemplo, de una reforma, en este caso de un cambio constitucional, en lugar de evaluar la propia tradición, la evolución que se ha tenido, los aciertos, los errores, qué ocurrió antes de la independencia, cómo influyeron las ideas de otros, entonces se esté buscando qué se puede ir tomando de alguna manera por vía de copia y pega, como lo decía antes. Bueno, porque esto es lo más avanzado. Y entonces, si uno dice, mira, pero ¿y si vemos la tradición? No, porque lo de nosotros es malo. Lo de nosotros es fracasado, o porque es producto de una dictadura, o porque es producto de este partido político o de esta ideología. Entonces, eso es un factor muy negativo entre nuestros países, ¿no? Presente también en España, esto que algunos llaman el cainismo, ¿no?
nos vivimos peleando y todo el tiempo desprestigiando, y no nos damos el tiempo de evaluar nuestra evolución institucional. Chile, por el contrario, seguramente otros países en la región tendrán esas características, me parece que no tanto Venezuela, por cierto. Fue un país que institucionalmente avanzó de manera evolutiva. Allí la obra de Andrés Bello ha sido fundamental. Es decir, generar como una especie de tránsito, no abrupto, no una ruptura, sino más bien un tránsito evolutivo entre esas instituciones del mundo hispánico o del derecho indiano y lo que ya luego fue el derecho republicano. Entonces yo diría que sí, que las tecnologías nos los permiten, hay que metodológicamente desprejuiciarse, ¿no?, de una cantidad de dogmas, hay que entender de qué se trata la leyenda negra, hay que ir a las fuentes primarias en la medida de lo posible. Yo diría también con una advertencia allí, no quedarnos simplemente con la pregunta, bueno, ¿pero eso se aplicó o no se aplicó? Porque si no se aplicó, porque imagínense, si juzgamos hasta incluso en el presente, en muchos casos, el grado de justicia, utilidad, conveniencia, beneficio de fuentes jurídicas por su cumplimiento o no, bueno, probablemente entraríamos en una discusión de nunca acabar. A lo que yo me refiero es más bien entender cómo en ciertos contextos históricos anteriores a la modernidad, anteriores al siglo XX, donde es el siglo, digamos, que finalmente se reconocen derechos universales en la comunidad de naciones, ya se estaban planteando una serie de garantías, de mecanismos, de instituciones para proteger a la persona del poder arbitrario. A eso es lo que me refiero. ¿Y por qué en estos países, bueno, se plantearon eso y con qué grado digamos, de respuesta o de eficacia se dio, ¿no? A eso me refiero, creo que es una buena oportunidad para hacerlo y creo que nos urge, porque de lo contrario nuestro derecho público, sobre todo, quizás no tanto el privado, pero nuestro derecho público va a seguir siendo como una aspiración, en línea con esa reflexión final, a imitar, ¿m? Y nunca generar algo que realmente sea funcional desde nuestras propias realidades y necesidades. Sí, precisamente en Senlae, con todas las actividades que hemos venido realizando por esa construcción de una visión global del derecho, hemos visto como en los países de la región tenemos las mismas necesidades y somos muy parecidos y, y que lamentablemente no se ha terminado de concretar esta, esta visión más amplia del derecho y así como lo ha hecho en otros países como los europeos, por ejemplo. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Qué relación podría formarse entre el derecho hispánico en los términos que usted ha explicado y la existencia de un derecho iberoamericano? O más o menos en sintonía con lo que acabo de comentar. Sí, sí, yo pondría una relación, digamos, por supuesto esto es debatible, como de pasos, ¿no? Diría que sería interesante explorar como un primer paso en esa dirección, con la que estoy plenamente de acuerdo. Va muy en línea, por cierto, con la exposición, con tu exposición sobre la globalización, sobre una visión latinoamericana del derecho. Digamos, son los tiempos que corren, y es beneficioso en muchos sentidos para las personas ese proceso que se está o que se ha venido desarrollando ya desde hace tiempo. Yo diría, en esa dirección, un primer paso, conocer mejor, difundir mejor, debilitando en el buen sentido de la palabra esta exacerbación de las nacionalidades en nuestros países hispanoamericanos, más bien ir avanzando en ese conocimiento del derecho hispánico sobre lo que fue común, sobre lo que ayudó a resolver una serie de problemáticas en su tiempo y sobre lo que podría decirse a la distancia, por razones ideológicas de necesidad de las independencias o de quienes impulsaron las independencias, se satanizó. Yo diría que eso es importante porque, de nuevo, otros actores dentro de ese mundo más amplio, que sería Iberoamérica, específicamente el mundo portugués, de habla portuguesa, probablemente tiene características en ese pasado que le es propio, en algunos puntos coincidentes con el hispanoamericano, pero en otros puntos no. Y en lo que tiene que ver con su estabilidad, su expansión territorial, desde el punto de vista, por ejemplo, de los temas comerciales, bueno, no necesariamente, ¿verdad?, han tenido los mismos vaivenes, las mismas dificultades y problemáticas que nuestros países, que han estado además influidos externamente por otro tipo de ideologías, quizás con mayor eh, 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 intensidad, sería la palabra, que ellos. Entonces, creo que primero fortalecerse en este plano de la lengua común, que además tenemos a nuestro favor, siempre en diálogo y siempre intentando no ser los que acompañan, sino los socios. Pero uno no puede ser socio si está chiquitito, ¿no? Si está débil, si la democracia no funciona bien,
si nuestros mercados son patéticos, ¿verdad? Si no hay garantías para la inversión, ¿no? En cambio, quizás en esos otros actores o potenciales socios, ya estos temas están un poco de pasada, ya se ha entendido que debe ser así porque es conveniente que sea así, no porque es que llegó una ideología política del gobierno y entonces ahora sí, pero mañana no. No, 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 es que hay que buscar qué es lo que finalmente soluciona los problemas de la persona. Y en ese sentido creo que esa sería un poco la línea, ¿no? Primero, fortalecerse en lo que sea común en el mundo hispánico, elevar la escala y, por supuesto, avanzar o en paralelo ir construyendo ese derecho iberoamericano en lo que también haya de puntos en común. Gracias, profesor. ¿Cree que los procesos de integración regional como Mercosur, CAN o la Comunidad Centroamericana abonan en favor de ese derecho hispánico o más bien podrían ser dificultades para su consolidación? Sí, dependiendo una vez más cómo desde cada uno de los países de habla española se comprendan o se aborden esos procesos. Si ellos dependen, digamos, la adhesión, el respaldo a este tipo de iniciativas, depende simplemente es del gobierno de turno, esto probablemente tenga alguna vigencia relativa, pero va a estar amenazado a que un nuevo gobierno venga y la elimine. Cosa distinta es que en cada país se genere una comprensión de cómo, sea Mercosur, sea la Comisión Andina de Naciones o esta comunidad centroamericana, cómo esa iniciativa recoge, refleja, fortalece, siempre además necesariamente desde una perspectiva subsidiaria, es decir, en tanto derecho internacional o instancia internacional, fortalece lo que internamente ya se entiende como lo necesario, lo conveniente o lo justo, ¿no? Desde el punto de vista político, económico, social, jurídico en sentido amplio. Porque, en definitiva, si estos fundamentos sobre los límites del Estado, sobre la independencia de poderes, sobre la descentralización, sobre el respeto a la propiedad, no están claros, sino que, de nuevo, depende de que en la agenda de un gobierno esté o una determinada mayoría parlamentaria lo promueva. O sea, si esto sigue siendo una cosa de la voluntad de los políticos, difícilmente va a tener estabilidad en el tiempo. Entonces, pienso que tiene que generarse, y allí los centros de estudio, de investigación, como este, y en general las universidades, tienen un rol importante que desempeñar, porque es sensibilizar, es difundir, no solamente la educación orientada a la práctica profesional, que sabemos es prioritaria y fundamental, sino también a la educación ciudadana, al entendimiento de que hay unos fundamentos que no necesariamente siempre están explícitamente recogidos en el derecho positivo. De fondo, digamos, aquí lo que también quiero plantear es que esa integración debe partir por un, supongo yo, como ocurrió con la Unión Europea. Si hay una, de pronto se consultan investigaciones sobre los fundamentos del derecho comunitario europeo, nos sorprenderíamos quizás de ver que parte de esos contenidos de ese derecho comunitario tienen mucho que ver con lo que fue ese derecho común medieval del mundo europeo, en donde las lenguas o eventualmente las futuras nacionalidades no fueron un obstáculo para el libre intercambio, ¿verdad?, de bienes, servicios, personas. Entonces, probablemente en los fundamentos del derecho comunitario europeo hayan contenidos que le den sentido a los habitantes de cada uno de estos países. No, es que es conveniente y necesario, positivo para nosotros, que esto sea así, es nuestro. No es que nos los están regalando, ¿no? Porque de lo contrario, esto se va a ver como, bueno, una instancia de políticos, o peor aún, Maybe, que me parece terrible. Bueno, esto es una cosa de empresarios, digamos, de capitalistas, de personas que hacen dinero a costa de los pueblos. Para nada. Es decir, es generar riqueza. Ese intercambio lo que hace es generar puestos de empleo, lo que hace es aumentar la producción de bienes y servicios y, por supuesto, darle mayor posibilidad de tributación correctamente entendida a los estados. De manera que sí, pueden ser una oportunidad, pero si se convierten solo en voluntad o resultado de la voluntad de actores políticos, más bien pueden ser, si no un obstáculo, al menos instancias de frustración en este camino. Y así han jugado un papel bien importante en las distintas redes y asociaciones de derecho que en toda la región se han promovido. Por ejemplo, la Red Iberoamericana de Derecho a la Energía, RIDE, tienen un papel fundamental que han pretendido con su agrupación de carácter plural, integrada además por profesionales académicos de amplia trayectoria en toda la región, emitir sus pronunciamientos, discutir, analizar sobre lo que está pasando en el mundo, sobre el cambio climático. De verdad que han aportado muchísimo, así como esa red, todas las asociaciones de derechos con sus distintos trabajos de investigación.
Otra pregunta, la existencia de un derecho panamericano con ocasión de las normas y sentencias del Sistema Americano de Protección de Derechos Humanos, ¿en qué forma podría vincularse con este derecho hispánico? Muy interesante esta pregunta. Voy a plantear simplemente a modo de hipótesis un posible debate, ¿no?, sobre este punto. Me parece que los operadores en general, entiendas acá, integrantes de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana y en general los juristas, ¿verdad?, asociaciones que actúan a través del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, haría muy bien en interesarse por el estudio de estas fuentes del derecho hispánico, porque al menos desde cierto momento en adelante, es decir, habría que ubicar específicamente a partir de qué sentencias, de qué casos, eh, soy de la opinión que el sistema interamericano ha adoptado una perspectiva muy estatista de los derechos, una perspectiva muy voluntarista de los derechos, es decir, que la calidad de vida de las personas depende más de lo que otros hagan por ellas que de lo que ellas puedan hacer por sí mismas. Y en ese sentido, esa perspectiva más bien de ir de lo general a lo particular o partir de la organización mayor hacia la persona, se opone de una manera directa con lo que era la perspectiva que más bien existía o que existió, ¿verdad?, durante parte de este derecho hispánico, que era la perspectiva de la subsidiariedad, ya no entendía en sentido territorial, sino de la relación entre la organización mayor y la unidad menor, que sería el individuo, la persona humana. Y la subsidiariedad tiene la lógica no de impedir que esa organización mayor, que en nuestros tiempos sería el Estado moderno, ¿verdad?, actúe, auxilie, apoye. Pero lo que tiene claro es que no lo puede hacer siempre y no lo puede hacer como protagonista, sino que lo tiene que hacer justamente allí en donde ese individuo y sobre todo las agrupaciones intermedias, familia, asociaciones, fundaciones, es decir, todo lo que puede ser esa compleja gama de formas de asociación entre personas que existen en las sociedades, no tienen la capacidad para hacerlo. Me refiero desde el punto de vista de prestación de servicios, de proveer bienes, por ejemplo. No me estoy refiriendo, desde luego, a lo que es la normación, a lo que es la fiscalización, la resolución de controversias. Es decir, aquí hay que distinguir funciones del Estado de actividades en las cuales se puede debatir si deben tener protagonismo los privados o si deben ser de titularidad estatal. A esta segunda parte es que me refiero. Me da la impresión que, sobre todo en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, la deriva que está tomando o que ha tomado en los últimos años el sistema interamericano y en general el derecho internacional de los derechos humanos se parece más a las distorsiones que generó el pensamiento jurídico moderno, digamos, totalizante, de transformación total desde arriba hacia abajo de las sociedades, que lo que esta tradición más bien evolutiva, más bien realista del derecho que predominó en el mundo hispánico, plantea. De manera que creo que allí hay un diálogo interesante para que de alguna manera de pronto se entienda que es por vía de la colaboración entre el Estado y los privados y no por vía de la conflictividad o de la supremacía del Estado sobre los privados, que esos derechos fundamentales pueden estar debidamente garantizados y atendidos. Gracias, profesor. Nos saluda Carolina Elizabeth desde Ecuador. Un gusto, Carolina. Gracias por estar acá. José Luis Bret Ceballos, la América española, como la llamaba Carlos Rangel, tiene costumbres caudillistas. ¿Cómo mantener una visión conjunta de este derecho influenciado de gran manera por los ecolásticos cuando estos movimientos caudillistas buscan implosionar los sistemas institucionales para convertirlos a su visión? América Española, repite la misma Se pregunta, creo repitió. que es que sí, se le Se repitió pegó 3 varias veces, veces. 4 Sí, veces. sí, señor. Sí, sí. Muy buena pregunta, José Luis. Muchas gracias. Bueno, yo diría, para ir directo al centro de este punto, me parece, es que ese caudillismo es consecuencia de la narrativa independentista que, como los queramos llamar, las élites, los blancos criollos, en todo caso, los militares, ideólogos y protagonistas de los procesos de independencia, que también eso se puede discutir, si más bien no fue esto como una suerte de guerra de secesión, ¿verdad?, de la que hubo en el siglo XIX en todos estos territorios, pero asumiendo, digamos, esta denominación estándar de independencias, bueno, lo que digamos, estos sectores de la sociedad
en muchos casos bajo ese ropaje del discurso grandilocuente de la libertad, de la modernidad, ¿no? De la libertad, de igualdad, fraternidad, etcétera. En realidad lo que buscaban era, por un lado, deshacerse, ¿verdad?, de la metrópoli, de lo que ellos consideraban pues eran más bien privilegios odiosos para ellos, no necesariamente para el resto de la sociedad, para estas élites, pero al mismo tiempo, y yo pienso que esto segundo tiene más que ver con el punto este del caudillismo, que como bien destaca Carlos Rangel examinó, bueno, luego para protegerse del resto de las sociedades, de los sectores sociales, perdón, en cada uno de estos territorios. Porque estas élites, y pareciera que hasta el día de hoy en algunos casos absurdamente es así, no ven como sus pares al resto de la sociedad, ¿m? Ya sea por el color de la piel, ya sea por el estatus social, y yo diría que no hay nada más antiliberal que esa postura. De modo que es muy absurdo que quienes se tomaron el discurso de la libertad para promover las independencias, desde entonces no hayan sido capaces no solamente de entender que nuestro mestizaje es probablemente nuestro acervo cultural y antropológico más valioso. Dudo por lo que he podido estar leyendo, que haya existido en la historia de la humanidad un proceso más rico y más complejo, digamos, en términos de resultados que el que nosotros tuvimos, porque en otros procesos de conquista, insisto, más bien lo que hubo fue carnicería, digamos, para eliminar y evitar el mestizaje. Eso gracias a la teología que en estos territorios predominó, que no fue precisamente la teología protestante, que predominó en otros. Entonces, en lugar de estas élites de generar mecanismos para la convivencia y más bien para que esa riqueza y diversidad étnica, cultural, nos hiciera mucho más productivos en un sentido amplio, no solamente económico, bueno, es desde el miedo. Bueno, ¿cómo hacemos para mantenerlos a tono? ¿Cómo hacemos para controlarlos? ¿Cómo hacemos para subordinarlos? Y me parece que ese caudillismo, que alguien podría decir, bueno, es que el caudillismo sería de alguna manera la versión republicana del absolutismo monárquico. Entonces seguimos en lo mismo. Bueno, habría que ver. Probablemente puede tener coincidencias, e igualmente lo pongo en discusión, en duda, con lo que fue el periodo borbónico de la corona española, que ya estaba orientado por ideas absolutistas francesas, ¿ah? Pero en el periodo de los Habsburgo, anterior a los Borbones, hay que tener cuidado en ver cómo es que funcionaba esta monarquía. Y no, cuidado, si nos sorprendemos que al hacer un contraste, por supuesto, cada institución o cada sistema de ejercicio del poder en su contexto histórico, bueno, ese poder monárquico bajo los Habsburgo, al menos, los Austria, como también se les denomina, no termina siendo menos autoritario que el poder, ¿verdad?, ejercido por los caudillos. Porque es que estos caudillos, o sea, olvídense de teología, olvídense de derecho natural, olvídense de escolásticos españoles y mucho menos olvídense del Estado de Derecho. Es decir, este es el poder total, ¿eh? Poder total. De manera que más bien pienso que el caudillismo es una consecuencia de las independencias y de esa ruptura radical con lo que fueron las instituciones del mundo hispánico, que precisamente al generar esta tabula rasa, que es lo que también muchos revolucionarios buscan, ¿no? Es decir, la hoja en blanco, escribir todo de cero según su propia voluntad y visión del poder, bueno, es lo que generó desde el miedo además, cómo hacemos para que la metrópoli no nos tome de nuevo, pero sobre todo cómo nos cuidamos de los pardos, indios, mestizos, negros, que están aquí, que son peligrosos. No queremos que nos pase lo de Haití. Bueno, entonces vamos a establecer gobiernos fuertes, gobiernos autoritarios, y siempre buscando un salvador, un redentor, que encarna este personaje siempre detestable del caudillo. Lamentablemente es lo que ha imperado en nuestra región. Profesor, no tenemos más comentarios ni preguntas de nuestros participantes. Muchísimas gracias a todos los que escribieron sus comentarios y sus preguntas. De verdad que es un tema súper interesante, además que nos hace reflexionar sobre lo que somos. Siempre terminamos nuestras conferencias con reflexiones o propuestas para Latinoamérica, que es la visión que estamos construyendo desde el centro. Bueno, me restaría, además de reiterarles mi agradecimiento, Mayvi, por la invitación, a todos los amigos del centro, a las asociaciones aliadas del centro, ¿verdad? Y a quienes nos acompañaron en esta exposición, digamos, en vivo, invitarles a que dentro de esta investigación, que hoy en día, por supuesto, se centra en lo que son las fuentes positivas de nuestros países, lo cual es totalmente razonable, y en las fuentes positivas internacionales, tanto regionales como más, digamos, amplias, ¿no? Iberoamericanas, etcétera. Además de la fuente positiva,
no le tengamos miedo a investigar el pasado, las fuentes positivas del pasado, pero también la doctrina, ¿verdad?, que se generó, las prácticas jurídicas, las metodologías jurídicas, porque si logramos vincular esas fuentes actuales, ¿verdad?, de una manera, en algunos casos con una suerte de continuidad con ese pasado, no solamente podemos valorarlas y defenderlas mejor, sino quizás optimizarlas. Pero también en el camino podemos encontrar de pronto en esa indagación algunas que definitivamente no nos dicen nada, no se corresponden con lo que nosotros necesitamos y por lo tanto están siendo un obstáculo. Y en ese sentido, más bien, ¿verdad?, podríamos dejarlas de lado y centrarnos en las que realmente importan. Entonces, la invitación a estudiar el derecho hispánico, a conocer el derecho indiano, ¿verdad? Especialmente la obra de los escolásticos españoles que tuve oportunidad de mencionar, porque creo que nos dicen mucho sobre el presente y en países que están en situaciones autoritarias o que están en periodos de cambio, ¿verdad?, institucional como Chile, creo que ese conocimiento los puede alejar de empeorar o de tomar vías que finalmente lo que hagan es que nuestros países y las personas que en ellos viven estén peor. Eso es lo que ningún jurista va a querer nunca y sé que parte del trabajo del centro es justamente contribuir a que no sea así, sino todo lo contrario. Así que muchas gracias y felicitaciones. Que sigan los proyectos andando felizmente. Gracias a usted, profesor, por su extraordinaria exposición de la mañana de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes. Les recordamos que esta conferencia quedará grabada y colgada en nuestro canal YouTube. Para mayor información sobre nuestra aula virtual y los próximos eventos, los invitamos a que ingresen a nuestra página www.cenlai.online o sigan atentos a través de nuestras redes sociales. Estamos en las plataformas digitales Twitter, Instagram, Facebook y los invitamos a que se suscriban al canal YouTube y activen la campanita de notificación para estar informados cada vez que iniciemos una transmisión en vivo de nuestras videoconferencias de acceso gratuito. En esta aula virtual continuaremos con las conferencias de los viernes a la misma hora, 11 horas Miami, por las plataformas Zoom y YouTube. El próximo viernes, 5 de noviembre, iniciaremos el ciclo de conferencias sobre Derecho del Transporte Marítimo Internacional. Daremos inicio a este ciclo donde participan 6 países, iniciando con Venezuela con el profesor Gustavo Omaña Párez. De manera que la invitación es a participar activamente en el aula virtual de Derecho Latinoamericano, donde seguiremos construyendo para una visión global del derecho en Latinoamérica. Hasta pronto y feliz día para todos donde quiera que se encuentren.